Hola amigos de Si me lo hubieran dicho antes, gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio. Hoy sin Carla, pero estábamos conversando y lo planificamos entre los tres. Queríamos tratar un tema que le hemos titulado de emprender a gerenciar, mucho basado en lo que Eric ve en sus labores de consultoría, lo que en algún momento hemos trabajado, investigado y en las conversaciones con estudiantes y con clientes. Y es ese reto que tiene toda persona que emprende en algún momento de dejar ese rol de emprender o de ser la persona emprendedora detrás del negocio y convertirse en quien gerencia. Por ahí queremos apuntar, Eric. ¿Qué te parece el tema? Sí, sí, yo creo que es muy necesario porque de ya el tirarse al agua con un negocio ya es duro, es retador, y estructurar un negocio, ojalá para que funcione sin nosotros, es todavía más difícil, ¿verdad? Entonces, un poco lo que quisiéramos es atender esa temática. Eh, Hagamos un encuadre primero, si te parece. Usualmente se menciona o se dice en libros y en investigación de que gerenciar implica asumir ciertos roles que no se tienen cuando se emprende. Aquí en Costa Rica, quizá mucha gente que nos ve por fuera, en Costa Rica usamos un dicho de soy soyla, que era de un anuncio que se ha hecho hace muchos años, soy la que barre, soy la que limpia, soy la que cocina, soy la que... Entonces aquí muchos usamos eso en el caso del emprendimiento porque es esa persona que está haciendo todo, todas las funciones. El negocio está arrancando, la empresa es pequeña y esa persona está prácticamente a cargo de todo. A veces por ahí una persona, incluso a veces familiar, que le ayuda un poquito en la jornada, un medio tiempo, pero es ese tipo de emprendimiento que está arrancando. Si hace bien las cosas, ese negocio va a ir creciendo y esa persona va a tener que cambiar de rol. Y entonces ya no se trata de hacer todo, sino de empezar a incorporar gente en la empresa que nos ayude a, pues, a que la empresa camine y que se pueda crecer. Porque si no se mete persona, nos convertimos o en un freelance o en un consultor independiente que no tiene más personal, pero no se puede crecer porque uno tiene una capacidad limitada y el día tiene 24 horas. Entonces, conforme se va creciendo, esa persona tiene que empezar a gerenciar y es lo que queremos hablarles de hoy. Hay una persona, hay un investigador que a mí me gusta mucho cómo enfoca esto, que se llama Henry Misberg, y él dice que básicamente hay como tres grandes bolas que hay que sostener en el aire cuando se gerencia. Una es todo lo que tiene que ver con el manejo de información. Esa persona se convierte en el canal de comunicación, la información que entra a la empresa y la información que sale. Entonces hay un rol muy grande que tiene que ver con información. Hay un segundo que tiene que ver con la toma de decisiones, de las decisiones de hacia dónde se va el negocio, los clientes, la estrategia, las finanzas. Y hay un tercer rol que es gestionar o administrar a otras personas. Entonces tenemos un rol gerencial que se compone de tres roles, que es cómo administro a otras personas, cómo tomo decisiones y cómo manejo la información. Entonces, cuando una persona pasa de hacer todo en pequeña escala a tener que empezar a hacer esto con otras personas, es donde se complica el asunto. Nosotros usamos mucho en clases el ejemplo del chef, que no es lo mismo ser el chef del restaurante que ser el dueño del restaurante. Si yo soy el chef del restaurante, pues pasaré en la cocina, cocinando y probablemente haciendo lo que me gusta. Pero si soy el dueño del restaurante, imagínense qué le va a pasar a ese restaurante si el chef no sale de la cocina. Entonces, ¿quién va a hacer las otras cosas? Ese es un poco el tema que queremos plantearnos hoy. Es, digamos, que la parte teórica. Ahora escuchemos la vivencia práctica de las experiencias que ha tenido Eric y a partir de ahí empezamos un poquito la conversación. Eric, ¿qué has visto vos en la calle con este tema? Tal vez empecemos con la bola del manejo de gente, ¿verdad? Yo soy muy vehemente en el sentido, y papá me lo decía siempre, de que parte del trabajo del empresario es ir haciendo la estructura adecuada. A Eric, veces, perdona, que hoy sí, estamos solos, entonces cámbiate el enfoque para que te vean a sí, vos. perdón, que estoy entretenido hablando y Dale, dale. eh, papá siempre decía que parte importantísima del trabajo del empresario es estar revisando la estructura. A veces vamos creciendo, la cosa va bien y le tiramos todo a un empleado que es muy eficiente y lo vamos a matar, ¿verdad? Entonces hay momentos donde deberíamos decir, bueno, quitémosle estas funciones a esta empresa, a esta persona y lo vamos a distribuir porque además el tener ya estas dos personas más o menos desahogadas nos va a permitir seguir creciendo.
¿verdad? Ese es un primer punto, el tema de la estructura. ¿Qué veo yo en la calle? Que la gente no quiere gastar en más gente, quisiera que los mismos hagan siempre lo mismo. Y hay momentos donde no se puede, ¿verdad? Entonces al final, ¿qué pasa? Muchas veces el empleado renuncia o tal vez no renuncia, pero la empresa se queda enana, no crece, ¿verdad? Ujú. Entonces, me parece que es una primera consideración. La Perdona, otra ahí que consideración, estás, disculpa, ahora que estás en ese tema, que no sé si lo ibas a mencionar y me adelanté, pero eso involucra un reto y es lo que está antes de gestionar a la persona y es contratar a la gente. Que muchas veces la gente, quien está gerenciando, no le toma importancia y lo vemos mucho en la calle, ¿verdad? Voy a contratar a alguien y la primera referencia de algún conocido o peor aún, un familiar que no sabemos qué hacer con él y entonces que entre a trabajar a la empresa. Desde ahí empieza la raíz de ese problema que estás mencionando, ¿verdad? sí, yo en eso soy muy vehemente de que primero deberíamos tener el perfil, o sea, ya cuando identificamos la necesidad, bueno, ¿cuál es la persona que necesito aquí? El otro día estaba hablando con un cliente y entonces yo le decía, vea, si esto el acomodo de estas plazas las vamos a hacer así, en vez de volver a traer un contador, que era lo que teníamos, mejor traigamos un administrador que va a tener estas habilidades diferentes, dejémoslas claras y este es el que hay que traer. No tengo a nadie en mente, pero tengo muy claro que el rol va a cambiar y necesitamos un perfil distinto. Claro. Normalmente eso la gente no lo hace, Juan Carlos. La Ujú. gente dice, hey, contratemos, no, seamos exigentes con que andamos buscando, ¿verdad? ¿Qué características tiene? Bueno, tiene que ser una persona que atienda bien al público, que se desenvuelva bien, o va a ser una persona más del back office que va a estar tramitando cosas, ¿verdad? A veces cuesta que eso lo hagan. La otra parte es que sí, a veces la gente no tiene el talento para reclutar el personal, ¿verdad? Entonces le da pereza ver los currículums o no sabe poner un anuncio, no le llegan suficientes anuncios o le llegan demasiados y no sabe qué hacer, ¿verdad? Entonces, en las empresas pequeñas, aquí por lo menos en Costa Rica se usa mucho que otra empresa de talento humano te ayude con el reclutamiento. Regularmente cobran un 80, un 100% del salario de la plaza, pero te hacen análisis psicológico, te hacen una entrevista a profundidad, te ven varios perfiles, te dicen, bueno, yo estuve hablando con este tiene estas habilidades, este tiene otros, este tiene esta experiencia, tal vez esto sirva, tal vez esto no. Y ya con ese análisis previo, no, lo pone sobre la mesa, ¿verdad? Ujú. Ya hay momentos donde hay temas de maña. El otro día estábamos con una plaza y yo le dije al consultor, esa persona viene de una empresa muy formal y este cliente nuestro es bastante informal. No, pero yo hablé con la persona, dice que se adapta y 2 meses duró, ¿verdad? Porque venía de una empresa grande, formal, estructurada, con todo documentado y llegó donde una empresa donde todo es más o menos como una ensalada de frutas y no aguantó el desorden, Claro. ¿verdad? Entonces a mí me parece que son cosas que cuestan. El otro tema que yo siempre le digo a la gente con respecto a la parte de talento humano es que debemos tener muy claros cuáles son los valores de la empresa, sobre todo cuando es un emprendimiento, cuando es una empresa pequeñita, cuando es una empresa familiar, del tamaño que sea, porque la empresa familiar, la familia está muy metida. Ujú. Cuando yo tengo la radiografía de los valores claros y traigo gente que comparte los mismos valores, se va a sentir bien, se va a sentir cómoda. Pero a veces pasa que trajiste una persona excelente, con un excelente currículum y no funcionó. Y cuando revisas, chocan con valores y a veces los valores es un tema que está ahí invisible, pero que es muy sensible a la hora de manejar gente. Tengo otro cliente que todo es, bueno, amonéstenlo, llenen la carta de amonestación y yo, pero es que uno primero habla con la gente, no podemos amonestar de buenas a primeras. No, es que aquí de una vez documentamos por si hay que despedir. Entonces a veces la gente se vuelve, por las malas experiencias también, se vuelve muy radical manejando personal, ¿verdad? Entonces a mí me parece que el emprendedor empresario o la emprendedora empresaria debe aprender a manejar personal, Sí. porque al final de cuentas es el éxito para escalar. En buena teoría, la única forma de multiplicar el tiempo de uno es que usted tenga más gente que haga cosas, porque las 24 horas del día son las mismas para todos.
Y de los tres círculos que hablamos de mis personas, información y toma de decisiones, me parece que este es el más complicado y el más retador. Porque, por lo que estás diciendo, y además porque las personas, los seres humanos somos muy diferentes y es complicado. Y lo que hemos hablado aplica para cualquier dimensión de empresa. Puede ser desde la persona que está haciendo su primera contratación y que va a ser el primer medio tiempo, la primera persona que le va a venir a ayudar a su emprendimiento, hasta empresas medianas. Y hemos visto empresas grandes donde el proceso de contratación es un desastre. O sea, que esto no se salva a nadie. No es un tema de tamaño de la empresa, porque conocemos de primera mano, y que no vamos a mencionar nombres de empresas grandes, que el proceso de reclutamiento en general es desastroso. Pero yo creo que también parte de la magia de esto es, igual, dependiendo de la dimensión de empresa que tenga uno o una, ahí el tema es reconocer si tengo una debilidad ahí y necesito un refuerzo. Hoy, Sí. afortunadamente, hay muchos recursos alrededor. Están estas empresas que vos decís de consultoría, hay gente en las universidades que puede ayudar, hay cámaras que ayudan en esto. Yo creo que si yo hago un ejercicio consciente y sé que necesito reforzar esa área, es un área prioritaria a reforzar, porque lo que vos decías es que ahí es donde está el crecimiento. Si no quiero crecer y esa no es mi meta, perfecto, eso es completamente aceptable. Pero si mi aspiración es que la empresa vaya creciendo, este primer gran círculo, esta primera bola del manejo del personal, me parece que es fundamental que se aprenda y que se reconozca. Hay gente que le gusta y más bien tiene hambre de aprender, y entonces también al que cree que lo puede hacer y que tiene capacidad y que le gusta el tema, hay muchos recursos también. Hay cursos, hay libros, hay videos. Más bien ahora el reto es escoger el material, porque hay más bien material en exceso. Pero creo que esa primer reto es importante, y es el que va a marcar mucho la ruta de los otros, de los que siguen, porque vos lo acabas de decir, si tengo buena gente conmigo, voy a crecer. Pero si no hice bien la tarea y no la hago bien y tengo gente que no es la propiedad, más bien es un lastre, es una pesa contra el crecimiento. Entonces, más bien ahí el efecto es contraproducente. Ya no tengo solamente los problemas de crecimiento de la empresa, sino que tengo problemas con el personal. Y entonces ahí es el peor de los dos mundos. Sí, a mí me parece que una de las cosas que podrían ayudar a la persona de empresa es tratar de sistematizar el proceso. Uh -huh. Bueno, esta es la forma en la que contratamos. Ya sea que tengas una empresa outsourcing que te lo haga, bueno, o ya usted tiene su protocolo de contratación que le ayuda a alguien a hacerlo. Uh -huh. ¿Cuál va a ser el protocolo de inducción? Yo aquí tenía una discusión fuerte siempre con un cliente que yo le decía, bueno, si pagas un salario de profesional con experiencia, probablemente el proceso de inducción es más corto. Si pagas un salario menor con alguien sin experiencia, de pronto un estudiante, le tenés que dedicar más tiempo a desarrollarlo, ¿verdad? Entonces hay un tema, porque además de pronto usted se trae al ingeniero más versado en un tema, pero hay que transmitirle un poco la cultura, cómo atendemos aquí, cómo Claro. hacemos las cosas, cómo queremos que yo, que fui el que emprendí, se hagan las cosas. Y es un tema Uh -huh. meramente cultura, Uh -huh. ¿verdad? Entonces, si eso ya lo estructuras de alguna forma, y luego es un tema de darle seguimiento, que también yo siento que ahí se falla mucho. Entonces hay gente que dice, bueno, que haga. No, no, Uh -huh. está bien, ya lo induje, ya lo contraté bien, tengo que semanalmente irle dando ese seguimiento, cómo vas, qué ha habido con este problema, y que la persona le dedique tiempo para que esta persona crezca. Y ya luego esto va a pegar con el tema de toma de decisiones, pero al final, si vos hiciste la tarea con el recurso, vas bien. Entonces a mí me parece que ojalá pudieras estructurar un procedimiento que alguien les ayude, cómo atraigo talento, cómo lo escojo, cómo lo preparo, cómo le doy seguimiento y cómo lo ayudo a crecer. Y si la empresa tiene, inclusive, me parece que Michalowski en eso escribe mucho y él dice, bueno, de pronto no lo haga por escrito, haga pequeños videos donde usted lo va explicando a la gente, donde tengas ahí el material, donde de pronto esa misma gente haga nuevos videos para los que vienen y de pronto haces un proceso de inducción y de capacitación barato, pero muy consistente, ¿verdad? Pero tenés una metodología de trabajo. Sí, ahí para darles contexto a quienes nos escuchan, Michalowski es un autor que nosotros seguimos, que nos gusta mucho cómo escribe, Mike Michalowski. Es un apellido muy difícil de pronunciar, y escribe mucho sobre esto, y es lo que dice Eric. Y además, el otro tema que en algún momento lo hemos hablado acá,
y que, volviendo al otro autor que hemos mencionado, que es Henry Mintzberg, hay que tener claro de que en estos casos uno se va a alejar de la acción. Incluso Mintzberg lo dice como cuando estás solo en la empresa, estás a un paso de la acción. Cuando viene gente a la empresa, te vas a poner a 2 pasos de la acción. Es decir, ya no sos vos el que va a hacer las cosas, es esa persona. Por eso dice que estás a 2 pasos de la acción. Eso hay que tenerlo claro, porque muchas veces contratamos y queremos seguir en acción. Y entonces decimos, no, es que esta persona no lo hace como yo lo hago, entonces yo lo voy a hacer. Y ahí ese es uno de los errores que son muy caros en términos de crecimiento y de la empresa como tal, porque entonces contrataste a una persona para que haga eso, terminaste haciendo lo que hace esa persona y ahí ya empezás con otro tipo de problemas. Entonces, creo que en este primer gran círculo bola de manejo personal, para ir resumiendo y pasar al siguiente círculo, sistematizar, reconocer si es algo que me gusta, si es algo que quiero aprender a hacer, si es algo que me quiero involucrar o necesito que alguien me ayude. Hacer eso que decía Eric de sistematizar, incluso muchas veces ni siquiera tiene que ser escrito, puede ser con pequeños videos. Y yo creo que lo más importante es tomar conciencia de que este es un área importante y que hay que dedicarle tiempo si quiero que la empresa crezca. Ya el cómo lo hago, aquí no tenemos ni el tiempo ni el espacio y va a depender mucho de las características de cada persona, pero sí hay que tomar esa conciencia y tener claro de que si voy a gerenciar, ese es un rol probablemente el más importante o el más complejo en el que voy a incursionar. De acuerdo, de acuerdísimo. El Me parece que segundo, el sí, libro que hemos hablado sobre este, ¿verdad? es ese, sí, Si que alguien es como... quiere, es muy interesante. Uh-huh. No es como para el domingo en la tarde, pero hay que sacar un rato para digerirlo, pero está muy bien planteado. Sí, que el segundo rol es bueno, no hay un orden, pero si querés, pasamos con el de manejo de información y dejamos el de decisiones de último. Te convertís por donde fluye la información en la empresa. Sí, ¿qué he visto yo un poco con esto? A veces pasa que el gerente concentra toda la información, Uh-huh. ¿verdad? Es un reservorio de información. Todo lo Uh-huh. sabe, todo le llega a él, pero a veces la información no fluye, ¿verdad? A mí me parece que si tenés un buen equipo que está a tu lado, necesitas darle cierta cantidad de información y cierta eh, calidad y cantidad de información para que ese equipo tome decisiones Uh-huh. y te ayude. Porque si no, si todas las decisiones hay que preguntárselas al jefe, se convierte eso en un cuello de botella. O sea, Claro. Uh-huh. todo va a ser muy lerdo, Uh-huh. ¿verdad? Tengo un cliente con el que normalmente lo veo una vez al mes. Estábamos viendo un proyecto donde necesitaba más inputs de parte de él o más información y de pronto a otro le preguntaba algo, me respondía, le preguntaba algo y se perdía. Y yo estoy claro que está ocupado atendiendo un cliente o atendiendo algo, pero yo necesito la información para poder resolver, ¿verdad? Porque hay que tomar una decisión de si se contrata esto, si se lleva aquello, si se hace. Y entonces para mí es muy angustiante saber que hace 3, 4, 5, 6, 7 horas, 1, 2 o 3 días están esperando que yo decida algo, pero yo no lo puedo decir porque no tengo la información, ¿verdad? Entonces, o lo otro puede ser que la información le llegue a otros y no le llegue al gerente, ¿verdad? Entonces aquí siempre a mí me parece que hay que estructurar reuniones de seguimiento, ¿verdad? Yo normalmente estructuraba en mi época de gerente una reunión semanal con los equipos. Uh-huh. La reunión de las 8:30 de la mañana del lunes era con el equipo de cobro y con el gerente financiero para ver flujo de caja y cobro. Regularmente en la tarde con el equipo gerencial y durante la semana con el equipo de ventas y ahí va uno dándole seguimiento. Y lo otro es que hay veces que para que la información fluya, una llamadita en la mañana o una llamadita en la tarde de seguimiento, sobre todo cuando hay algo caliente, ¿verdad? Incluso yo sé que ahora con el teletrabajo es distinto, pero normalmente yo daba un recorrido por toda la oficina, hablaba con la gente clave y ya luego me ubicaba en mi escritorio. Porque hay que estar ahí cerca de la gente y darle seguimiento a cosas, ¿verdad? Yo creo que lo último que uno debería pensar es que todo va a fluir solo, ¿verdad? Es un tema más bien de estar ahí al pendiente con la gente. Y yo creo que muy importante también acotar que quien dice información dice gente en muchos casos. Entonces, te convertís en la cara de la empresa. Y eso que estás diciendo a lo interno, pero a lo externo. En algunos casos con clientes o se negocia con un banco o con alguna otra entidad.
porque volvemos a los retos. Uno de los retos a veces que la persona quiere seguir emprendiendo haciendo su función y no quiere tratar con gente, por ejemplo. Ya no solo gestionar gente, sino ser ese canal de información. Entonces, toca y se vuelve la cara de la empresa, se quiera o no se quiera, ¿verdad? Entonces ya no soy yo consultor, yo consultora, sino que es que soy el que fluye la información hacia adentro, pero también hacia afuera. Entonces ahí hay un reto también importante y lo otro es que eso demanda tener pues una capacidad bueno, ya se ha comprobado que el multitask no existe, que es un mito, No, no. pero sí un tema de poder cambiar de rol rápidamente, porque hoy en la mañana estás negociando con el banco, en la tarde estás con un cliente y en la pura tarde estás con tu equipo de trabajo. Entonces eso también desde el punto de vista de agenda es un reto y aquí lo hemos hablado, ¿verdad? Cómo evitar el burnout o el fundirse, porque el ritmo es fuerte y el ritmo puede ser trepidante. Entonces creo que esa capacidad también de cambiar rápidamente de chip y de saber discernir qué es lo importante y qué es lo que tengo que transferir y todo, y que conforme va pasando el tiempo se convierte también en un reto la priorización, porque también uno puede llenarse de reuniones, aquí lo hemos hablado también, hay episodios de eso, que ojalá las reuniones más gestionadas, que bueno, hacen que entonces también se pierda completamente toda la efectividad y perdemos gente ahí entre reuniones y reuniones que no son productivas. Pero bueno, volviendo al tema original, se convierte en un canalizador de información interna y externa. Tal vez ahí nuevamente hago la misma observación con el tema de los sistemas. Eh, yo ahora que trabajo en consultoría, normalmente la comunicación intensa es con mi socio y con mi asistente. Entonces, nosotros utilizamos el Dropbox, que es una plataforma en la nube que podría ser un Drive de cualquiera, de Google o de Microsoft, pero entonces nosotros tenemos un arreglo de archivos estandarizados, ¿verdad? Hay una carpeta de clientes, hay una carpeta de clientes que son prospectos, que se les mandó una oferta, los clientes que están actuales, cada carpeta de cliente actual tiene la cotización, tiene otra carpeta de documentos recibidos, tiene la carpeta del plan estratégico, tiene... Entonces, cada vez que nos llega algo de información, se coloca donde es, de tal forma que yo no, rara vez, mi asistente me llega y me dice, mira, es que no encuentro la oferta de tal, no, es que en el momento que se cotiza, se hace el archivo, se pone el documento. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nuevamente, sistematizas el manejo de la información. Aquí es donde entra la batalla de los gerentes de ventas de que los vendedores usen los CRM, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si todos los vendedores alimentan lo que está pasando con el cliente, la empresa tiene la información, Claro. ¿verdad? Entonces aquí me parece que deberíamos apoyar nuestros sistemas, ya sea sistemas formales como un ERP, como un CRM, como un manejador de tareas o dependientes o la información en la nube, lo que se necesite, pero eso le podría ayudar a una empresa pequeña con un buen software, no necesitar mucha gente, sino saber que la gente disciplinadamente mete la información en el sistema y usted va a tener acceso a ella. Claro. Sí, sí, porque además no solo el manejo de la información, persona, boca a boca, sino también todo eso, dónde se guarda la información para que esté disponible cuando se necesita. Lo que vos decías, el seguimiento de los clientes, eso es parte de ese rol de gerenciar y de tener la información disponible cuando se necesita. Y el tercero, si te parece, pasamos al tercero, Sí. que es la toma de decisiones. Es decir, entonces ahora igual, 2 pasos atrás de la acción, pero muy involucrado en la toma de decisiones estratégicas. Creo que ahí está el reto, ¿verdad? El tipo de decisiones, porque yo creo que intuitivamente entendemos que si estamos emprendiendo va a haber que tomar decisiones. Aquí el reto es que si la empresa va creciendo, ¿en cuáles decisiones me involucro? Vos lo decías, está muy relacionada con las otras dos. Pero bueno, ahí hay otra función de lo que propone Nisberg y que también es muy retadora. ¿Dónde intervengo y cómo va a ser ese proceso de toma de decisiones? Desde el punto de vista de mi rol gerencial. A mí me parece que si se ha hecho la tarea y tenés un buen equipo, está bien capacitado, tiene suficiente información, naturalmente vas a ir conduciendo a que el equipo tome decisiones. Y entonces ya hay ciertos parámetros y ya la gente sabe, ¿verdad? Pero cuando yo me topo un gerente que me dice, es que mejor eso lo hago yo porque soy el único que lo sabe hacer, a mí se me prenden así como un montón de luces porque o no tenés la gente adecuada
o no la tenés bien inducida o no tiene información para tomar decisiones o les da miedo tomar una decisión porque los vas a reprimir, Ujú, ¿verdad? Entonces, y lo otro que he visto, que al gerente le encanta estar metido en operativo, ujú, ¿verdad? Le encanta estar ahí en el incendio, con la manguera echando agua, ¿verdad? Entonces a mí me parece que en el momento que, como lo planteas vos, hay uno o dos pasos para atrás, donde de pronto vemos toda la situación, hay una analogía que a mí me gusta mucho, que utiliza Manuel Pavón, profesor de empresas familiares, donde él dice que una de las cosas que él le dice mucho a los fundadores que ya están grandes, que deberían más bien ir pensando en salirse, es que ellos deberían dejar la batalla, el campo de batalla, e irse a la tienda donde están los generales. ajá, Donde están los generales, está usualmente en altura, estás viendo lo que está pasando, en la mesa están los mapas y ahí están los ejércitos y la cuestión es donde se toman las decisiones. Difícilmente en caliente toma uno las mejores decisiones, ¿verdad? Y ujú, entonces aquí pegamos con lo anterior, si usted tiene canales de comunicación adecuados, donde usted sabe todo lo que debería saber y usted tiene espacio para discutir con su equipo y para hablar con el cliente, es más fácil tomar decisiones, pero si usted está remangado, negociando con el cliente en cuánto van a vender, la venta que siempre es recurrente, estás metido en algo que debería manejarlo el vendedor, claro, ¿verdad? Entonces, a mí me parece, es la analogía de siempre, trate de alejarse un poco para ver el bosque y no solo ver un árbol, ¿verdad? correcto. Es como Me parece que... no, dale. Dale, dale, dale. No, que se me ocurría una analogía también futbolera. Sos el entrenador, entonces estás viendo todo el partido y tomando las decisiones, y a veces tenés a alguien arriba que está viendo el partido de otra perspectiva. Creo que es un poco eso, es alejarse para tomar decisiones. Y también si lo unimos con los dos círculos o las dos bolas previas, usamos desde las bolas porque hemos dicho que cuesta mucho mantener todas las bolas al Uh mismo -huh. tiempo en el aire, pero por ejemplo, si tenés el tema de personas que estás gestionando a tu persona, a tu recurso humano, y además tenés la información, la toma de decisiones tiene mucho más sentido, porque entonces vos Uh ya -huh. estás tomando decisión sabiendo qué gente tenés, qué está haciendo, dónde está tu gente y cuál es la información. Entonces no sería lo mismo estar tomando la decisión si estás involucrado en medio de la batalla o en medio del partido, porque no puedes ver eso y no tenés tiempo probablemente procesar la información. O sea, estás en eso, estás o batallando o jugando el partido. Es muy difícil que entonces puedas dar ese paso atrás ver la perspectiva. Entonces creo que también el tener los otros dos roles claros va a facilitar mucho este. Si los otros dos claros, no tenés los otros dos claros, probablemente no va a pasar nada. Hay un cliente que tengo yo que habla mucho con los clientes estratégicos, con el gerente general, con los gerentes generales tiene mucha comunicación y está muy bien informado. Y conozco otros gerentes que están muy al tanto del quehacer económico, por ejemplo, eh, hablan con gente clave que le informan cómo está la economía, cómo está la política. Entonces, yo creo que hay que entender que entre mejor información tenga, entre más claro esté lo que está pasando, lo que siempre digo yo, que hay que leer, oír o ver noticias, esa historia de que no vea noticias porque qué estresante, eso hay que dejarlo de lado. El empresario tiene que saber qué es lo que está pasando y si además, como decís vos, tiene una buena comunicación con su equipo, tiene todos los insumos para tomar la decisión. Uh La -huh. toma de decisiones siempre implica un riesgo y siempre hay una incertidumbre, pero Sí. entre más información tengas vos, de por lo menos tomar la decisión lo más informado posible, Uh -huh. ¿verdad? Pero si lo demás falla, vas a estar bateando las decisiones, ¿verdad? Van a ser sobre terreno poco firme. Sí, exactamente. Muy bien, yo Juanca, creo yo quería que... hablar rápidamente de Vale, este libro. dale, dale, Es dale. el último de, aquí está el apellido del autor, vean que El que no podemos pronunciar, sí. nosotros hablamos de Mike. Este último libro, este está en español, habla sobre todo el tema del que él ha visto sobre el manejo personal, desde el reclutamiento, aspectos de motivación, capacitación y otro montón de cosas. Se lo recomiendo, está muy bonito, está Uh muy -huh. interesante. Creo que no todo se puede aplicar, hay algunas cosas, él es un poco idealista con algunas cosas, pero en general el libro me parece bastante útil. Sí, bueno, como Y siempre, si alguien tiene alguna referencia o quiere algo, pues nos escribe y nosotros con todo gusto se lo pasamos. Pues yo creo que podemos ir redondeando ese cambio de emprender a gerenciar, de cómo pasar de hacer una
labor muy específica al emprender, a estos 3 roles, estas 3 bolas o círculos que tenemos en el aire. Como siempre, nosotros lo que buscamos es pues, dar ideas, consejos, inspirar a la gente para que tome acción. Ya tomar conciencia de este tema es tomar acción y empezar a tratar de mejorar. Entonces, Eric, creo que tuvimos una conversación muy fructífera, muy bonita. Me parece que espero que a la gente que lo está viendo piense igual. Y como siempre decimos, que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en YouTube, con el nombre Si me lo hubieran dicho antes. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.